Muy buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar este seminario o este taller de capacitación sobre huella digital y movilidad humana que hemos organizado con el equipo de la Universidad de Liverpool, que va a dictar propiamente tal el taller y que lleva a cabo el proyecto CAP. La idea de este taller es introducirnos en el manejo de información digital, traza digital, conceptos en los que el equipo a cargo abundará, para analizar la movilidad de la población. Dentro de esa movilidad, las diferentes formas en las que desde la demografía trabajamos, incluyendo la migración interna, cuando es posible, a veces la migración internacional, y también desde luego la movilidad cotidiana. Es desde luego un tremendo desafío usar estas nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo una imperiosa necesidad, porque tenemos en América Latina al menos serias deficiencias respecto del seguimiento y el conocimiento de las tendencias de esta movilidad, en particular de la migración interna, por falta de fuentes. No, en América Latina no tenemos las oportunidades y las fuentes que existen en otros países, en particular los países desarrollados, mediante las cuales es posible hacer este seguimiento y tener un conocimiento relativamente actualizado de las tendencias de la movilidad, en particular de la migración interna. Entonces, es una oportunidad única la que nos brindan las nuevas fuentes basadas en la traza digital, esa traza que de una u otra manera todos dejamos usando nuestros dispositivos, participando en redes sociales y otras modalidades digitales que registran muchas veces nuestra posición, nuestra ubicación y nuestra residencia. En ese sentido, es una oportunidad única aprovechar esa traza para tener más antecedentes sobre la movilidad, como ya he explicado. Los detalles de todo esto los va a entregar el equipo a cargo del taller. No los voy a presentar, ellos mismos se van a presentar, y yo solamente querría concluir tratando de dar un mensaje sobre el público que está aquí presente y la forma en cómo pensamos este taller, ¿no? Es un desafío hacer siempre un taller virtual. Ese desafío lo vamos a enfrentar con orientaciones bastante precisas que las va a entregar el equipo a cargo. Esas orientaciones tienen que ver tanto con elementos tan básicos como estar muteados, no abrir el micrófono, salvo que excepcionalmente se quiera hacer una pregunta, porque es necesario ello para que pueda transcurrir normalmente el taller. Y otras orientaciones relativas a cómo vamos a manejar las preguntas, ¿no? Y las dudas que vayan surgiendo en dos modalidades tan distintas como la presencial y la virtual. Todo esto va a ser claramente ordenado por el equipo de Liverpool a cargo de la Universidad de Liverpool a cargo del taller. Pero hay algo más importante que eso, que es la variedad de personas y participantes que tenemos acá, ¿no? Hay alrededor de 20 personas participando presencialmente, básicamente de Chile, y que corresponden a distintos actores relevantes para los temas de la movilidad en Chile, ¿no? Desde el ámbito gubernamental a la academia y también incluso de la sociedad civil, ¿no? Ese fue como un objetivo de este taller, poder convocar a un grupo diverso de personas que están involucradas en los temas de la movilidad y que pueden hacer uso de estas nuevas tecnologías y de estas nuevas metodologías. Lo mismo ocurre con el público virtual. Allí sí seguimos un predicamento un poco distinto. Ahí tuvimos que seleccionar cuando hicimos la invitación, que además no fue una invitación abierta, sino que fue muy selectiva en función de los países con los que en estos momentos estamos trabajando en los temas de migración, de movilidad o de fuentes para medir la movilidad.
recibimos una respuesta abrumadoramente masiva, ¿no? Entonces tuvimos más de 100 postulantes para una capacitación que solamente permitía una actividad y una capacitación docente virtual a 30 personas. Y eso nos obligó a seleccionar, ¿no? Entonces lo primero es lamentar, agradecer a todos los que están presentes en este momento, que fueron seleccionados, pero también hubo mucha gente que quedó fuera. Y de los que están dentro, y de las que están dentro, hay una representación de más de 12 países de la región y de distintas entidades, todas ellas de una u otra forma vinculadas con los temas de movilidad, tanto en el ámbito gubernamental como en el ámbito académico e incluso también en el ámbito de la sociedad civil y el ámbito privado. Entonces es un espectro muy amplio de participantes, de países, incluso de idiomas. Vamos a tener 3 idiomas allí circulando, porque va a haber español, va a haber portugués y va a haber inglés, pero en la práctica, y esto es una sugerencia para los colegas de Brasil, ¿no? Que vamos a manejarnos principalmente en español y en inglés también, entonces pueden usar alternativamente el español o el inglés para hacer sus preguntas. Así que yo solamente me permito nuevamente agradecer la participación de todas y confiar que el taller sea extremadamente útil y que sea un punto de inicio, ¿no? De un trabajo futuro que viene por delante de explotación de la traza digital para la detección, análisis y estudio de la movilidad humana. Así que dejo ahora con ustedes a Francisco Rowe, que es el líder del equipo que va a ofrecer la capacitación, y él va a dar las instrucciones también de cómo procederemos operativamente a continuación y luego ya la capacitación sustantiva. Muchas gracias. Ok, bueno, gracias. Voy a empezar primero agradeciendo a Jorge, quien ha puesto bastante tiempo organizando todo esto, ayudándonos a coordinar los talleres, uno que tuvimos ayer y en el que estamos presentes, y agradecer también a todos los presentes por estar presencialmente, pero también en línea, hacerse parte de esto, que espero sirva digamos, para proporcionar un poco una idea de cómo se pueden utilizar este tipo de tasas digitales y qué tipo de análisis se pueden hacer, pero también un poco más generalmente, que parte de lo que vamos a hacer es ilustrar cuáles son las ventajas y potencialidades que tienen las trazas digitales, particularmente para capturar y monitorear movilidad humana, pero también cuáles son los desafíos, que un poco fueron las cosas que tocamos ayer, pero quiero andar un poco más en términos generales, porque creo que hay bastante trabajo que hay que hacer para poder explotar todo este tipo de fuentes de datos. Y algo que me gustaría, sí, que promover un poco la discusión en Latinoamérica, que creo que si bien hay interés, creo que todavía estamos un poco detrás por los países más desarrollados, en Europa particularmente, en donde sí se está haciendo mucho más uso de este tipo de trazas digitales, y tratando de incorporarlo también en las estadísticas nacionales. Y creo que ese es un punto importante. Y creo que instancias como esta proporcionan una plataforma para empezar esta discusión y empezar a darle vuelta, digamos, familiarizarse con el tipo de técnica, el tipo de datos y las potencialidades en las que se pueden utilizar este tipo de tasas digitales. Me gustaría también un poco repetir lo que ya ha dicho o ha anticipado Jorge. En el contexto de un proyecto en el que lo que estamos tratando de hacer es promover el uso de este tipo de datos. Particularmente estamos tratando de utilizarlos para entender cómo ha cambiado la movilidad humana en el contexto de Latinoamérica. Estamos analizando 4 países: Chile, Argentina, Colombia y México. Y bueno, este es un proyecto que ha sido financiado por Research England en el Reino Unido, y involucra la Universidad de Liverpool, CELADE o la CEPAL, y particularmente nosotros representamos el laboratorio, que es el Laboratorio de Ciencia de Datos Geográficos en la Universidad de Liverpool, y tenemos otro colaborador aquí que es del Colegio de México, Miguel. Entonces quizás voy a empezar también introduciendo las personas que son parte del equipo y que van a estar detrás también de todo esto. Primero, Carmen.
doctora y lo que sería profesora asistente en Ciencia de Datos Geográficos. Miguel, desde el Colegio México, doctor también en Geografía Humana. Ruth, que está aquí adelante, que es estudiante de doctorado, se enfoca en datos de movilidad internacional de estudiantes. Andrea Nasuto, que también es estudiante de doctorado, que está enfocado un poco analizando el impacto de las redes sociales en temas de crímenes en el Reino Unido particularmente. Bueno, entonces esa es un poco la introducción de todo esto y la idea. Ahora lo que voy a hacer es comenzar proporcionando rasgos generales de cuáles son digamos, algunas de las reglas que vamos a tomar para que esto corra lo más suave posible, se diría en inglés, no sé cómo lo traducimos en español literalmente, pero lo más fácil posible, sin ningún percance. Nosotros vamos a utilizar mucho este sitio web, que espero ustedes todos deberían tener acceso al sitio web. Aquí va a ser la plataforma en donde está centralizado todos los recursos que vamos a utilizar, por lo tanto es importante que tengan acceso a eso. Y desde ahí les voy a mostrar un poco cosas que espero ya muchos hayan hecho. Si no lo han hecho, va a haber la oportunidad de hacerlo ahora, en esta mañana. Y luego vamos a enfocarnos un poco en cuál va a ser el programa. Entonces la idea, como les mencionaba, el objetivo del workshop es un poco proporcionar una idea de cómo utilizar estas trazas digitales. Particularmente nosotros vamos a enfocarnos en la utilización de datos de Meta o de Facebook para analizar movimientos internos de población, internos referidos no a movimientos internacionales. Y bueno, cómo podemos generar algunos indicadores, cómo podemos analizar tendencia en el tiempo y cómo podemos analizar patrones geográficos. Ese es como el foco de lo que vamos a hacer. Entonces, en la mañana, una de las cosas que vamos a comenzar es voy a empezar con una visión general, introducción general de qué es lo que son las trazas digitales, cuáles son las tecnologías, cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos, más que nada para poner el contexto más general. Luego, Miguel va a proporcionar una introducción más detallada de cuáles son los datos que tenemos disponibles, qué es lo que capturan, qué es lo que no capturan, y tener una visión más general de esos datos. Luego va a haber una oportunidad para ponerse al día y instalar cualquier cosa que no hayan instalado y ponerse al día, digamos, cosa de que estemos listos, todos listos, tanto aquí presencialmente como en línea, para en la tarde, después del almuerzo, comenzar con el uso de los datos y ya un poco más de código en sí, utilizando R. Luego vamos a tener un coffee break y luego tendríamos la otra parte más técnica que se enfocaría en el análisis de las tendencias geográficas. Y luego tenemos una sección al final que es para preguntas, si es que alguien tiene alguna pregunta más detallada que quiera revisar. Entonces, idealmente, lo que esperamos es que ya a este punto tengan todo instalados en sus ordenadores, computadores, laptops, RStudio, Quarto, y los paquetes que están listados aquí, que serían en R. Aquí hay código que uno podría copiar. Si ustedes hacen un clic aquí en la esquina, si lo pueden copiar, pegarlo dentro de R y correr para instalarlo, para instalar todos esos paquetes, y luego hacer lo mismo con esto y cargar las librerías. Ya les voy a mostrar cómo eso se hace en la sección que tenemos en la instalación. Por ahora lo que voy a hacer es, voy a irme a esta primera sección que se llama Meta Facebook Data Introduction. Si ustedes ven en la parte superior, hay un vínculo que dice baje la presentación aquí. Entonces, si ustedes hacen un clic en ese vínculo,
puede que tome un poco de tiempo, dependiendo de cómo sea la conexión. Y lo que debieran ver es un archivo de PDF que contiene la presentación que vamos a cubrir ahora, que debería cubrir dos componentes, que es el componente de un poco de lo que son las trazas digitales, esta visión general, y luego la introducción de los datos de Facebook. Esta se va a demorar un poco, pero yo lo tengo lista, así que la voy a abrir aquí. Okay, eso lo que debieran ver es este archivo. Y antes de comenzar, una de las cosas que quería decir es, en términos de cómo va a funcionar el tema de las preguntas y esto, tanto en presencial como en línea. Presencial, si pueden levantar la mano, bueno, podemos respetar el orden y así hacer preguntas. En línea, tenemos 3 personas que están mirando el llamado en Zoom, que es Miguel, Andrea y Ruth. Ruth y Andrea van a estar un poco mirando la parte en inglés. Si se sienten con confianza en preguntar en inglés o leer en inglés, por favor háganlo. Tenemos personas que pueden responder esas preguntas y Miguel va a estar mirando la parte que es en español, aunque quizás hagan las preguntas escrito, utilicen la caja del chat y las respuestas van a hacerse a través también del chat. Si es que hay una respuesta que es recurrente, en ese caso, alguna de las personas que está acá, Ruth, Andrea o Miguel, nos van a hacer saber y vamos a tratar la pregunta más generalmente aquí en vivo. Esa es la idea de cómo va a funcionar, así que les pido por favor también que repetir algo que Jorge mencionó, que es permanecer en silencio, poner el micrófono en silencio, así para que no haya eco y todos podamos escuchar y seguir con el taller sin mucho problema. Good. Ok, ahora, ¿me pueden ver ahí? Bien, ok. Bueno, entonces, antes de comenzar con la presentación que quiero hacer un recordatorio de ahora creo que es un momento adecuado de si no han descargado el repositorio de GitHub o requerido acceso a los datos, es el momento de hacerlo porque va a tomar un rato. Los archivos son bastante pesados, entonces tendrán que hacerlo ahora, cosa de que cuando estemos en posición para empezar a trabajar con los datos y los códigos, ya los tengan descargados y no tengamos problemas de retraso en ese sentido. Así que les recuerdo que Carmen envió un correo en donde se proporcionan los detalles para descargar el repositorio. Aquí tengo los links si quieren hacerlo, pero les sugeriría que vuelvan a ese correo que fue enviado antes de ayer, en donde se daban instrucciones de cómo descargar los datos y cómo descargar el repositorio. Entonces les dirían, descarguen el repositorio, sigan las instrucciones. En ese vínculo debería estar el repositorio, lo pueden bajar, y en ese vínculo que está más abajo, este segundo vínculo, está un formulario para requerir los datos. Envíen eso. Una vez que envíen el requerimiento para los datos, Andrea va a aceptar el requerimiento y les llegará un correo para confirmar la confirmación de los datos. Una vez que Andrea confirme el requerimiento, ustedes podrán descargar los datos. Va a tomar, como les digo, un rato. Y dependiendo de la conexión, y si estamos varias personas aquí en la habitación bajando, descargando los datos, va a tomar quizás media hora o algo así. Por eso es bueno que lo hagan ahora, antes de que
de que llegue el momento de que tengamos que trabajar con ellos. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Online? ¿Alguna pregunta en línea? ¿No? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, ahora sí puedo finalmente llegar a la parte de la presentación que creo que es importante para tener una visión bastante crítica de lo que son estos datos. Y bueno, creo que hay que aceptar las dos cosas, tanto las ventajas que nos entregan, pero también los desafíos que nos imponen. La idea, acá voy a dividir esta sección o esta presentación en tres secciones. Una introducción a los datos de traza digital para capturar movilidad humana, las oportunidades que nos entregan estos datos y los desafíos. Entonces, cuando hablamos de movilidad humana, ¿cierto? Estamos hablando de tres escalas diferentes. En general, cuando vemos movilidad dentro de áreas urbanas, movilidad entre ciudades o entre áreas urbanas o rurales, y en otros casos, ¿cierto? Movilidad entre los límites nacionales. Entonces tenemos movilidad local, migración interna, movilidad internacional, y bueno, y tenemos que las causas de esa movilidad son desigualdades, ya sea a nivel de área, diferencia entre lugares, origen, destino, pero también diferencia entre personas. Entonces, en general, lo que estamos interesados en saber es tanto en los patrones de movilidad geográficos, temporales, pero también qué causan o qué llevan, qué gatillan la movilidad en los lugares de origen hacia lugares de destino, y también cuáles son los impactos que tienen, ¿cierto? Esos movimientos de población, ya que tienen impacto en ambos, tanto en lugares de origen como en lugares de destino, ¿sí? Y en las personas en sí mismas, ¿cierto? Entonces tiene hartas dimensiones, hartas facetas que queremos entender, y es por eso también que es tan difícil capturar la movilidad y todas esas facetas. Y aquí donde el tema de trazas digitales creo que es importante para poder triangular y utilizar con otras fuentes de datos en cómo podemos capturar algunas de estas dimensiones. En general, cuando hablamos de traza digital, estamos hablando de componentes o de huellas digitales, ¿cierto? Que se dejan en algún lugar, en un registro, en Internet o en un sistema digital. Una de las fuentes, ¿cierto?, de Internet, otra de las fuentes, utilizamos redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter. Otro caso es cuando hacemos transacciones comerciales, ¿cierto? Cuando pagamos con una tarjeta de crédito, ese registro queda y da un detalle de la ubicación en donde se hace esa transacción. O sea, ese otro tipo de huella digital. Otro tipo de huella digital es los sensores. Cuando caminamos o tenemos sensores de movimiento, está registrando movimiento y ubicación. Entonces también te da una idea de lo que en inglés llamaríamos footfall en un lugar, el conteo de personas que deambula por algún lugar. Y otro es imágenes. Imágenes, cuando tomamos imágenes, en las imágenes también quedan encapsulados en los metadatos la ubicación de las personas. Entonces esa información también se puede extraer y puede ser ese metadato que queda encapsulado en las imágenes, pero también puede ser, si tenemos imágenes satelitales, también podemos ubicar puntos en el espacio, dependiendo de la resolución de la imagen. Todas estas fuentes son fuentes que llamaríamos traza o huella digital que podemos utilizar. Particularmente para el caso de movilidad, tenemos distintos tipos de tecnología que capturan estas trazas digitales. Tenemos lo que son llamados CDRs o XDRs, que serían los registros detallados de llamadas. Es decir, una vez que nosotros hacemos un llamado, el llamado se va a ir a conectar una antena para enviar la señal a otro teléfono. Entonces, lo que se está recogiendo no es el lugar exacto de la persona que está haciendo el llamado o la posición del teléfono que tengo, pero la antena más cercana. Y también una de las cosas que es importante saber es que la antena tiene que estar enfocándose al teléfono, según para capturar el dato. No es siempre la antena más cercana la que captura la señal del teléfono. Si es que la antena está mirando hacia otro lado, no va a capturar necesariamente la posición de esa persona, no es la antena más cercana, puede ser otra que esté más lejos.
¿Sí? Entonces eso es algo importante porque tiene implicancia en lo que estamos capturando y lo que no estamos capturando. Y otra cosa importante es que la precisión de ese punto de ubicación es bastante, si bien comparativamente hablando con registros tradicionales, es cuando tenemos la unidad administrativa. En estos casos, ¿cierto? Tenemos un radio en donde esa persona puede estar, digamos, la precisión es bastante amplia, no es el punto exacto, pero hay un error. Lo otro son los datos de GPS, que, bueno, es un punto importante igual que debería mencionar de los CDRs o los XDR. Bueno, el XDR, la diferencia con los CDRs es que además de registro de llamado, también recoge la ubicación del texto que te envía o de la conexión de internet, ¿cierto? Recoge más datos que solo del llamado. Esa es la gran diferencia entre los dos. Y lo que te da es puntos. Te da un punto en donde está la ubicación de un teléfono celular en un punto. No te da una trayectoria completa. Lo que sí hace el GPS, ¿sí? El GPS sí permite reconstruir esta trayectoria en mucho más detalle y la precisión de esos datos es mucho más precisa, el margen de error es más pequeño. Comparativamente hablando, ¿cierto? La tecnología Bluetooth es incluso aún más precisa, dando una precisión entre el 1 y el 10 metros de distancia, donde te da la ubicación. Es mucho más precisa en términos promedio. Mucho más difícil de obtener también, porque no muchas personas deciden tener Bluetooth activado y por lo tanto que registre tu movimiento, tu ubicación. Entonces en esos casos, siempre como que vamos teniendo más datos o menos datos y ganamos en precisión, ¿cierto? Hay como un trade-off ahí en general que al utilizar todo este tipo de tecnología, o cuando uno utiliza los datos para hacer análisis, uno tiene que estar consciente de que hay esos balances que hay que hacer y hay esas tensiones, de que a veces tenemos más detalle, pero hay menos gente que utiliza esa tecnología, o más, pero menos precisión. Y después está lo que llamamos Smart Card o tarjeta inteligente, que puede ser, por ejemplo, la tarjeta BIP, si uno utiliza en el metro, cuando uno la pasa se está registrando la ubicación, y eso también permite analizar movimientos, al igual que las tarjetas bancarias. Cuando las pasamos, hacemos transacciones, va registrando movimientos, ubicaciones de cómo las utilizamos. Y eso nos da el punto específico de dónde sucedió esa transacción. Entonces tenemos todas estas tecnologías que podemos utilizar para medir movimiento. Todas tienen sus peros, que ya vamos a ver un poco más en detalle. El gran punto aquí, ¿cierto? Una de las cosas que discutimos ayer mucho es que todas estas tecnologías, si bien capturan datos súper detallados y de muchas personas, no están hechas para hacer análisis de investigación o de política pública. Y ahí donde viene, ¿cierto? el gran pero y el gran desafío de entonces cómo nosotros podemos darle otro propósito a estos datos. Y son las cosas las que nos vamos a enfocar cuando miremos los desafíos. Bueno, y esto más que nada para decir, ¿cierto? Que la traza digital es un componente de todo esto, ¿sí? Es los datos que vienen bien desordenados, bien brutos, que no han sido recogidos para hacer investigación o análisis o soportar el proceso de toma de decisiones de, por ejemplo, política pública. Entonces, si hay que poner harto de metodologías nuevas que nos permitan explotar estos datos y nos permitan desarrollar productos que realmente podamos analizar y que realmente produzcan datos que son informativos. Entonces, para esta idea de utilizar datos que tengan ese componente también geográfico, porque lo que estamos analizando es ubicaciones. Y la otra parte importante es la teoría o las preguntas que tengamos conceptualmente. Entonces estamos lo que estamos buscando es estar en esa intersección aquí de tenemos estas cosas donde se cuadran, ¿sí? Tampoco es utilizar datos porque tenemos más datos y bueno, los utilizamos y tratamos de hacer sentido de lo que nos están diciendo, ¿sí? Tenemos que ir con una pregunta clara, investigar para poder informar los procesos de toma de decisiones. Entonces, bueno, ¿cuáles son las oportunidades de estos datos? Una de las oportunidades, ¿cierto?, es la idea de que estos datos permiten tener alta resolución geográfica y temporal, ¿sí? Nos permiten
recoger datos en un día, tener muchos datos y de muchas personas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, acá utilizamos datos de tarjetas inteligentes en la ciudad de Brisbane, en Australia, y lo que hicimos fue analizar cuál es el impacto de cambio en el clima en la cantidad y la demanda de buses. Entonces aquí analizamos, ¿cierto?, que dentro del espacio de Brisbane, el clima tiene un impacto diferente dependiendo del lugar donde uno esté, porque la forma como nosotros atribuimos, como interpretamos ese análisis, es que donde vemos que hay un incremento de la demanda de buses cuando hay un aumento en lluvia, en la cantidad de lluvia que cae, es donde hay paradas que están protegidas. Entonces eso lleva a que, claro, la gente utilice más esas paradas que están protegidas de la lluvia en comparación a otras áreas que uno se para, ¿cierto?, y está cayendo el agua permanentemente. Y eso solo lo pudimos hacer, ¿cierto?, porque teníamos estos puntos específicos y sabíamos la utilización de cada una de esas paradas a través de la ciudad. La segunda gran oportunidad de estos datos tiene que ver con la escala geográfica. Podemos abarcar una escala geográfica, en general, abarcar sistemas de población o sistemas de transporte completo que en general no están disponibles, o también podemos abarcar un conjunto de ciudades, como en este caso, por ejemplo, en donde utilizamos datos de Google que en algún momento se hicieron disponibles durante la pandemia, y analizamos el porcentaje de personas que permanecían dentro de los hogares, que no se movían, y cómo eso se vinculaba, ¿cierto? Habían estas dos hipótesis de que habían personas que se quedaban en la casa en reacción por un miedo. Era la idea estábamos analizando dos tipos de política o filosofías de política, que era una de, si es que es una política impuesta desde arriba hacia abajo, en el sentido de que ponemos medidas de contención y la gente por eso se queda, o si era un poco yendo desde abajo hacia arriba, en el sentido de que las personas reaccionaban al miedo de infectarse con el virus, entonces era un poco más desmotivada por las personas. Bueno, ya sabes lo que tratábamos de capturar acá, y una de las cosas que vemos es que en general la política que funciona es, si es que el gobierno impone restricciones, la gente se va a quedar y las va a respetar, y es menos acerca de si no hay muchos virus, hay alto contagio, por lo tanto nos vamos a quedar y nos vamos a alejar. ¿Sí? Y eso solo podemos hacerlo por la disponibilidad de este tipo de datos. Y para mí, personalmente, esta tercera oportunidad que nos entregan estas fuentes de trazos digitales, que es la disponibilidad en tiempo real, yo creo que es la gran ventaja, y creo que es lo que marca una gran diferencia respecto a los datos tradicionales. En este caso, miramos los cambios en movilidad humana durante el periodo de COVID. Lo hicimos en España con datos de registro, pero también lo hicimos en Gran Bretaña con datos de Facebook, y fue donde acá miramos cambio en los patrones de movilidad dentro de ciudades y entre ciudades, para mirar esta idea del éxodo urbano que existía en donde ha habido mucha evidencia anecdótica en varios países. También hemos utilizado esta ventaja de tener datos en tiempo casi real para analizar desplazamientos de población que son un poco por el clima. El año pasado miré el caso de Pakistán, en donde hubo un periodo de inundaciones que venía de los Himalayas, una lluvia por varios días, entonces corrió el agua por varias secciones, y bueno, acá hice un análisis de dónde las personas se estaban yendo, hacia dónde se estaban yendo, y eso lo pude hacer porque estaban estos datos disponibles casi en tiempo real. Igualmente, con colegas aquí hemos estado utilizando datos de Facebook particularmente para analizar el desplazamiento inducido por conflicto en el caso de Ucrania. Entonces hemos estado mirando, porque una de las cosas que se saben, ¿cierto? Y que en esto hemos estado trabajando y he estado en conversaciones con la Organización de Migraciones Internacionales,
ellos saben, ¿cierto?, cuando hay un cruce en el borde desde Ucrania hacia Polonia o hacia Rumania, hacia los países. Pero lo que no saben es un poco dónde ellos se van una vez que entran al país. ¿Sí? Entonces lo que queríamos hacer... ¿Sí? Entonces lo que ellos estaban interesados en identificar eran a qué áreas dentro de esos países estaban yendo para... ¿Ahí sí? Se apaga. Para proporcionar un poco asistencia humanitaria de donde las personas estaban yendo, donde habían focos de concentración de refugiados ucranianos. Eso es un poco lo que hemos estado explorando con este tipo de datos también. Y eso lo pudimos de nuevo hacer porque tenemos datos en tiempo real. Bueno, hasta ahora, ¿cierto? Todo genial, hay muchas cosas que se pueden hacer y eso es algo que creo que debemos tomar ventaja. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay bastantes desafíos también que tenemos que lidiar un poco para explotar este tipo de datos. Y aquí identifico cuatro grandes áreas en donde hay trabajo que hacer. Uno, un poco esta idea de pensar bueno, lo veo como un desarrollo en dos formas o en dos grandes áreas. Una es tomar estas cosas desde una perspectiva teórica, se podría enriquecer las teorías existentes, de cómo expandimos la teoría existente para incorporar la dinámica temporal que existe o que pueden capturar estos tipos de datos, porque en general si ustedes piensan en las teorías, principalmente igual teoría en general diría, voy a meterla toda en el mismo canasto, sé que hay diferencias, pero en términos generales lo que hay, ¿cierto?, es que las teorías tienden a ser bastante estáticas. ¿Sí? Cuando pensamos, por ejemplo, particularmente en migración interna, pensamos cuando hay desequilibrio en el mercado laboral, ¿cierto?, que personas se van a ir donde los salarios son más altos, donde los salarios son más bajos, y eventualmente van a llegar a un equilibrio, ¿cierto? Y se acabó la historia, digamos, pero sabemos que en realidad las cosas no son así y hay una dinámica que continúa. ¿Sí? Los mercados son dinámicos digamos, estos patrones, estos procesos continúan. Entonces yo creo que estos datos nos dan la oportunidad de repensar ese tipo de teoría y empezar a incorporar esta idea más dinámica de cómo incorporamos y hacemos esas teorías un poco más flexibles para capturar estas particularidades de que esos equilibrios en realidad no existen o son temporales. Y otro, ¿cierto? Tomar eso desde la perspectiva de la teoría, pero también tomar eso de la perspectiva de los datos. A veces podemos empezar a interrogar los datos con una pregunta clara, pero a la vez también podemos venir desde la otra perspectiva y un poco analizar los datos y ver cómo eso nos aproxima a lo que esperamos ver. Y creo que ese es un proceso que debiera ser circular, ¿cierto? Que ambas cosas debieran reforzar una con la otra. Con eso creo que necesitamos trabajo. Otra cosa que creo que debiera incorporarse en este tipo de teoría es que en general, cuando utilizamos datos tradicionales, ¿sí?, cuando estamos hablando de encuestas, hablando de censos, lo que estamos apuntando es a medir el movimiento promedio o el comportamiento promedio de las personas. ¿Sí? Siempre ustedes piensan en el diseño de la encuesta, en el diseño es basado en el promedio. Queremos tratar de identificar un chileno promedio y cómo lo caracterizamos y todo eso. Creo que en este tipo de datos, dada la magnitud de los datos, una de las cosas que podemos empezar a hacer es pensar un poco también en los extremos. ¿Sí? ¿Cuáles son los extremos de esas distribuciones? ¿Cómo las podemos entender mejor? Porque tenemos muchos casos en los que sí, lo que necesitamos en las políticas públicas es a veces entender los extremos de esas distribuciones, esas áreas rurales, áreas pobres, y como que están esos extremos que son las que queremos tratar de entender mejor. Y en algunos de estas fuentes nos entregan bastantes datos para poder entender esa parte de la distribución. Y creo que esas son cosas que debemos pensar un poco más, integrarlas y desarrollar teorías para poder desarrollar ese tipo de estudios. El otro punto importante tiene que ver con el área de datos en sí mismo. Y una tiene que ver con el tema de accesibilidad.
Sabemos que estos datos los tienen y los generan empresas en general. ¿Sí? Entonces los datos están dentro de esta caja, ¿cierto? En la que no todos pueden acceder. El acceso no es igualitario. El acceso en general está regulado por acuerdos entre instituciones, entre individuos particulares, entonces nunca es claro cómo podemos acceder, cómo podemos explotar esos datos. Y creo que eso es algo que desde mi perspectiva, yo creo que los gobiernos debieran comenzar a un poco a regularizar esto y ver cómo se puede democratizar el acceso a los datos y tratarlo de hacerlo de una forma obviamente que es segura y que sea ética y todo esto. Pero en general tratar de abrir el acceso a los datos, porque creo que en estos momentos son pocas las personas que se están beneficiando del acceso a los datos, y en general es para propósitos comerciales en vez de un bien más común. Entonces creo que es un desafío que nos involucra a todos, tanto como ciudadanos, como instituciones y analistas. Creo que debemos empezar a promover un poco esta discusión. El otro es el tema de crear ambientes que está relacionado a lo primero, que es crear esta idea de integración y no sé cómo se traduce. La idea de integración y tratar de hacer los datos útiles para que jueguen con otros datos, ¿sí? Porque uno de los problemas que en general hay, les puedo hablar de la experiencia del Reino Unido, que hay muchos ambientes digitales donde se almacenan los datos y donde uno puede acceder. Y una de las cosas que sucede, ¿cierto?, es que hay regulaciones respecto si tienes datos de salud, se pueden utilizar. En general uno no los puede sacar del ambiente en donde están contenidos, entonces uno tiene que ir a hacer el análisis ahí. Lo que nos dimos cuenta durante COVID es que en realidad solo quienes están siendo infectados, quienes están falleciendo a causa de COVID, pero queremos saber un poco más de cuáles son las poblaciones, cuáles son estas familias. Estos ambientes digitales que son encapsulados, que no hablan con otros, se produce el problema de que no podemos integrar los datos. ¿Sí? Y eso pasó mucho en el Reino Unido, no podéis. De solucionar. Todo es un conjunto de datos que recogen distintos sistemas administrativos. Otro punto tiene que ver con los sesgos que existen en los datos de tráfico digital. Entonces, surge la necesidad, ¿cierto?, de que lo que nosotros en general estamos interesados en saber qué poblaciones están moviéndose de qué forma y qué poblaciones, por lo tanto, necesitan, ¿cierto?, necesitan ayuda, asistencia o servicios de algún cierto tipo. Lo que sí sabemos es que utilizando, por ejemplo, teléfonos celulares, particularmente GPS, hay un análisis que miró varios países en desarrollo, particularmente en África, ¿sí? Y en partes de Asia,
Lo que sí sabemos que hay dos tipos de sesgo. ¿Sí? Un tipo de sesgo que tiene que ver con el acceso a la tecnología en sí misma, el acceso a un teléfono, y el acceso a la intensidad de uso de un teléfono. ¿Sí? Porque dos personas podemos tener acceso a un teléfono, a un iPhone si quieren, pero quizá lo que sucede es que uno hace más uso del teléfono que el otro. Entonces, la generación de datos va a ser distinta entre las dos personas. Si uso el teléfono una vez al día, voy a generar menos datos que otra persona que lo usa, está checando Facebook cada 20 minutos. ¿Sí? Entonces, la generación de datos es distinta. Y lo que sucede con eso es que, si miran estos dos gráficos que están aquí, una persona que tiene el uso de la tecnología que es más alta va a capturar muchos más puntos de ubicación que una persona que utiliza el teléfono menos regularmente. ¿Sí? Entonces se genera otro sesgo ahí que a través del uso de la tecnología. Y lo que sabemos cuando miramos esos perfiles es que tenemos personas que son de ambiente urbano, que son más educadas, que tienden a ser de familias más afluentes, que tienden a ser jóvenes o de edad media. Eso es la población que en general está representada en este tipo de datos en países menos desarrollados. Entonces sabemos que existen estos sesgos y que tenemos que hacer algo para solucionar el problema o para mitigar ese tipo de problemas. Entonces, todas estas ideas llevan a aspectos metodológicos, o sea, a un desafío metodológico en general. Y aquí identifico 4 más precisamente. Bueno, una de las cosas que quiero empezar aquí es cuando uno utiliza particularmente datos de telefonía celular o de movilidad, es lo que uno tiene en general es un identificador para la máquina, ¿cierto? El teléfono, y lo que tienen, ¿cierto? Longitud, latitud, que es el punto de ubicación, y un identificador de tiempo que está encapsulado, sí, en general está encriptado. Tienen que procesarlo y tratar de sacar la inscripción de qué en realidad significa eso. Y eso más que nada se hace porque es una forma más eficiente de almacenar datos. Entonces, bueno, eso es lo único que tenemos. No hay nada más. Pero en general, como estaba diciendo anteriormente, lo que queremos es tomar esto y hacerlo utilizable. Entonces, ¿cómo de ahí si trasladamos esos datos de una forma que los podamos utilizar y que podamos decir algo acerca de los patrones de movilidad de las personas? ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra esta idea de que, y donde me imagino que todos han visto cuán popular se han vuelto estas técnicas de ciencia de datos, de inteligencia artificial, de machine learning. Es ahí donde viene todo esto, ¿sí? Porque ahora la distancia entre el dato, desde que se recoge el dato hasta que se utiliza el dato, antes cuando hablábamos de datos o cuando hablamos de datos tradicionales, la distancia es pequeña en términos de que se recoge el dato, se tabula y lo puede utilizar al tiro, ¿ya? Como que está listo para los usuarios para poder utilizarlo. En términos de trazas digitales, lo que sucede es que esa ventana, la brecha es mucho más amplia, porque lo que estamos haciendo es las empresas están recogiendo sus datos. Si lo hacen disponibles, si tenemos la suerte de acceder a sus datos, hay que tomar varias decisiones y estos procesos de ingeniería para poder llegar a un dato que sea utilizable. Entonces la distancia es bastante amplia y los procedimientos que hay entre medio son bastante y nunca son claros, en el sentido de que individualmente nosotros, todas las personas que estamos aquí, podemos tomar distintas decisiones para llegar a la generación de un dato que sea utilizable. Entonces no hay un marco claro de cómo logramos eso. Y yo creo que ese es el rol de varias instituciones también, al tratar de establecer estos marcos de cómo, qué sería, por ejemplo, ayer discutimos mucho, qué identificamos como una ubicación de un lugar. ¿Cómo decidimos qué es lo que es la ubicación de un lugar? Tomamos 5 días donde las personas viven, ¿entre qué hora? Entre las 12 y las 7 de la mañana, entre las 9 de la noche y las 8 de la mañana, las 7 y las 6. ¿Cuántos días? ¿1 día, 2 días, 3 días, 1 mes, 6 meses? ¿Cómo definimos eso? No hay una guía clara de cómo procedemos a definir esas cosas. Entonces creo que para poder evolucionar esta discusión a otro nivel, creo que esos marcos tienen que establecerse.
Y otro tema que hablamos bastante también es este tema de validación. Porque en principio yo siempre pienso, ¿cierto?, que cuando utilizamos estos datos, no en todos los casos, pero en muchos casos, lo que estamos haciendo es partiendo del punto de, bueno, no hay una fuente oficial que nos permita obtener esta información, por lo tanto vamos a utilizar esta alternativa que está disponible. Ahora, la pregunta que siempre tengo cuando hago este tipo de análisis es, ¿cómo estamos validando esos datos? Y la respuesta es siempre, ¿qué datos hay disponibles? Y la respuesta es, bueno, no hay datos. Entonces, llegamos al punto de cómo entonces evolucionamos esa discusión, porque si no hay validación, entonces necesitamos formular una forma de cómo analizamos o validamos esta forma que no sea comparando con otros datos existentes, porque muchas veces no lo hay, pero sí necesitamos validarlo. Estamos de acuerdo que necesitamos tener una idea de cómo, una guía de qué tan robustos son los análisis que estamos haciendo a partir de los datos. Entonces creo que, de nuevo, hay algo ahí en términos de establecer un marco que nos permita evolucionar esa discusión y no quedarnos atrapados en esa discusión de ¿son válidos o no son válidos? Yo pienso que no, yo pienso que sí. Entonces, ¿cómo decidimos eso? Y creo que hay algo importante que discutir ahí. Otro tema es acerca de como hablamos de sesgos, también podríamos hablar de representatividad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos los datos representativos sabiendo que hay sesgos? Y aquí, bueno, han habido varias sugerencias, aunque todavía no se establece cuál es la forma de lidiar con esto. Pero sí hay sugerencias en términos de utilizar, términos de pesar o post-estratificación, ¿cierto?, que son muchas veces lo que se aplica a la encuesta. Una vez recogimos la encuesta, tomamos los datos del censo y si queremos hacerlo representativo de la población censal, entonces lo pesamos de alguna forma que nos represente la población censal. Algunas personas han hecho eso con datos de Facebook, con datos de redes sociales en general, y se considera como algo aceptable. Ahora siempre está la discusión que siempre me gusta traer a la mesa, porque creo que es bastante polémica, que es la idea de, ok, lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es utilizando datos que son más recientes de hoy día. Y lo que queremos entender es qué están haciendo, qué hace la población hoy. Cuando hacemos un repeso utilizando los datos del censo, bueno, ahora en Chile se ha hecho un poco más frecuente por distintas razones, pero en general es cada 10 años, ¿cierto? Y si estamos, digamos, si pensamos en el censo 2012, ignoremos que se hizo un censo en 2017. Si hubiésemos tenido, ¿cierto?, el tratado de identificar los patrones de población de movilidad, por ejemplo, en 2021, no hubiésemos tenido ningún dato de cómo, o lo que hubiéramos tenido que hacer era pesar los datos del 2021 con datos del 2012. Y mi pregunta es entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que si hacemos eso, lo que estamos haciendo es tratando de hacer la muestra representativa del 2012. Eso es aceptable cuando lo que queremos entender son los patrones de movilidad de la población hoy día. Y yo lo que veo que estamos haciendo, si hacemos eso, es en general no aprovechando las ventajas que nos otorgan los datos. ¿Sí? Pero, de nuevo, acepto la idea de que necesitamos hacerlo representativo de la población. Y ahí genera la discusión de, bueno, ¿cómo lo hacemos entonces? Creo que eso es algo también que necesitamos discutir, que se necesita en guía y tratar de probar distintos enfoques y ver cuáles son los enfoques que funcionan. Y luego, esta idea acerca de lo que estamos teniendo esta tabla, y lo que queremos saber es acerca de las poblaciones, cuál es su edad, cuál es su perfil económico, social, y es donde entonces tenemos que empezar a hacer más ingeniería aún, de cómo integramos esa variable a estos datos. Y en donde, ¿cierto?, el enfoque usualmente ha sido, bueno, utilicemos características del área, las características de la población en términos de área, y veamos las correlaciones que existen entre los patrones de esa área y los patrones de movilidad. Y de esa forma tratar de un poco tener alguna orientación de qué poblaciones se mueven y dónde se mueven. ¿Sí? Pero no tenemos exactamente, no observamos el individuo, no sabemos sus características. Y ese es uno de los desafíos igual que son bastante importantes. ¿Cómo logramos ese tipo de cosas? Porque finalmente lo que queremos hacer cuando
hacemos política, cuando tomamos decisiones, impactar en grupos particulares, no es como aleatorio, ¿cierto? Y bueno, población en general. Necesito un poco de agua ahora. Y otra área es el área de la ética y la privacidad, que nos preocupa a todos, ¿cierto? Más hoy que sabemos que cómo se utilizan los datos y cuánta información se recolecta, particularmente si tienen hijos, estarán preocupados de eso, como lo estoy yo. El tema de anonimización es un tema súper importante, que es cierto que necesitamos que estos datos se hagan disponibles de una manera que sea anónima, o sea, que las personas no se puedan identificar, que no seamos capaces de identificar dónde una persona vive, dónde trabaja, pero sí tener una idea de dónde viven y dónde trabajan, ¿sí? Como no saber la ubicación precisa, pero sí tener una idea, ¿cierto?, en esta área es donde vive, dónde trabaja. Entonces, se ha hecho mucho esto, se ha analizado mucho esta curva que tiene que ver con la tensión que existe entre cuánto se adhiere de privacidad a los datos y cuánta el nivel de precisión que se transa. Que lo que sabemos es que si agregamos el máximo nivel de privacidad, hacemos los datos inutilizables. O si le agregamos porque lo que estamos haciendo en general ahí es agregando error aleatorio, ¿sí? Agregamos población y finalmente si hacemos eso a un nivel en que los datos se pueden volver inutilizables. Obviamente no es el caso que sucede, pero eso es ese es como el trade-off. Por otro lado, si es que hacemos los datos disponibles, podemos identificar a las personas. Podemos saber dónde viven, dónde trabajan y dónde van a estar a cierto punto en el tiempo si las personas siguen una rutina. Entonces, la pregunta es ¿dónde en esta curva nos posicionamos? ¿Qué es aceptable? ¿Por qué? ¿Sí? Es algo que aún estamos debatiendo y que en el caso, por ejemplo, del censo de Estados Unidos, es algo que incluso en el censo de ellos, porque sí tienen este sistema que es continuo, es algo que están debatiendo porque se han dado cuenta de que cuando van a áreas pequeñas, el error que se está hiriendo hace esa información inutilizable. ¿Sí? Porque cambian los patrones, los perfiles de las poblaciones. ¿Sí? Vienen 5 mujeres donde habían 2 mujeres. Entonces eso en términos porcentuales es un cambio enorme. Y algo que necesitamos estar conscientes y que necesita debatirse y poner de nuevo regulaciones. Y el otro punto es las barreras que se imponen cuando accedemos a los datos, como estaba diciendo, ¿cierto? Los datos están cerrados en estas cajas. Y las compañías en general hacen disponible a instituciones particulares, a personas particulares. Entonces, si yo hago un análisis y luego otra persona quiere ir a replicarlo, no va a poder porque no tiene acceso a los datos. Entonces, ¿hasta qué punto eso es aceptable? ¿Hasta qué punto tenemos que democratizar un poco el acceso a este tipo de datos y cómo lo hacemos? Porque de otra forma no podemos verificar si lo que se ha hecho está bien o hasta qué punto eso también se puede utilizar para otro tipo de análisis, para otro tipo de investigación, o eventualmente utilizarlo, incorporarlo en política pública o en sistemas públicos. Bueno, finalmente, unos puntos, ahora sí, unos puntos breves, entonces serían, bueno, ya hemos visto que hay oportunidades espectaculares, creo, para utilizar trazas digitales y particularmente entender un poco más los sistemas de movilidad humana, y eso nos permite, bueno, mejorar sistemas de transporte, navegación, reaccionar a pandemias, qué sé yo. Pero hay desafíos claves que necesitamos poner atención y poder generar soluciones que nos permitan satisfacer esos desafíos para utilizar esas trazas digitales. Y algunos puntos que yo creo que deberían empezar a considerarse, esta idea de asegurarte de que tenemos datos que son bajo este marco de FAIR, que tienen que ver con la accesibilidad, con la integración y con que los datos sean reproducibles o replicables, que sean anonimizados. Y una de las formas de hacer esto, ¿cierto?, utilizar generación de datos sintéticos. Hay muchos ejemplos donde se ha utilizado
algoritmos generativos de inteligencia artificial para generar datos que no son de la población real, pero sí son muy similares y que uno los puede utilizar y hacer disponibles para poder entender procesos de movilidad. Lo otro que necesitamos son marcos que permitan evaluar y corregir sesgo dentro de los datos para poder utilizarlo. En general necesitamos mejores marcos regulatorios respecto a qué es lo que es aceptable en términos de decisiones, cuáles son los nodos críticos para tomar decisiones y generar datos. Necesitamos identificar esos nodos y establecer criterios claros de cuáles son los pasos que deberíamos de seguir en las decisiones que se deberían hacer. Igualmente necesitamos esto, una vez que se genera un dato, cómo lo validamos y que no sea solamente un tema comparativo con datos existentes, porque yo creo que esa no es la única forma de hacerlo y probablemente en muchos casos no sea la forma de hacerlo. Entonces creo que necesitamos buscar una forma alternativa de cómo generar eso, ya sea siguiendo tendencias pasadas, o ver hasta qué punto eso tiene relación con lo que ha sucedido en el tiempo, y ponerlo eso en un contexto más amplio. No es solo acerca de comparar con datos, sino que también tiene que ser en términos de contexto, qué es lo que esperamos, hasta qué punto se desvía, quizás con algún tipo de insumo experto. Yo creo que son otras formas de validarlo, no necesariamente en comparación a datos que ya existen. Y lo otro es cierto, como decían, desarrollo de teorías que incorporen esta parte dinámica y que incorporen también la idea de enfocarse en esos extremos de la distribución. Eso sería por ahora. No sé si quizás podemos hacer un par de preguntas ahora y nos movemos rápidamente a esta parte. No, bueno. ¿Vamos a seguir en online? No? No questions? No? Igual? Bueno. Oh. One question online. Okay. I can read it. Or someone can. Or Miguel. La capacidad de datos estén generalizados. Algo más que se desarrollar un poco más de la capacidad de generalización o representatividad. Yo creo que en ese caso, bueno, depende mucho de las fuentes de generación de datos y si podemos, creo que lo esencial para hacer generalizable los datos es poder primero medir el sesgo. Si no podemos medir el sesgo, creo que no lo podemos corregir. Y desde ahí entonces importa mucho la fuente que genera los datos. Se me ocurre, excepto en los casos en que uno puede ver las distribuciones del usuario en términos de sexo o perfiles demográficos, como son los datos de Facebook, por ejemplo, principalmente a través de lo que llamaríamos API, le decimos en español, o APA en inglés. Podemos tener información respecto a las características demográficas del usuario y eso nos permite un poco los sesgos y a partir de eso podemos, yo creo, generar métodos de corrección. Hay un poco de investigación en eso y que se ha demostrado que son bastante efectivos en respecto a eso. Ahora también tenemos que pensar en qué tipos de sesgos nos preocupan, ¿no? Porque hay un montón de tipos de sesgos, dependiendo de las poblaciones que queramos capturar. Hay sesgos que son más difíciles de medir que otros, pero también tenemos que pensar en los sesgos en términos de áreas geográficas, ¿eh? Porque en términos de áreas geográficas también hay un sesgo bastante particular, que es que la disponibilidad de tecnología en áreas rurales, por ejemplo, es menor, y por lo tanto hay menos datos en general a través de huellas digitales. Y ahí hay un tema también de cómo lo capturamos, cómo lo medimos. Entonces, creo que la respuesta es depende, ¿cierto? Depende de si podemos medir los sesgos. Yo creo que hay buenas chances de que podamos generalizar el uso de los datos, pero va a depender de la aplicación en particular y la fuente de datos.